RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La hora viene, la hora es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los lunes, a partir de las 16 horas, tenés un encuentro con La hora viene, la hora es. No te lo pierdas. Te esperamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, pero muy buenas noches a todos mis hermanos, amigos que están escuchando esta preciosa radio, la RBN 1510 am.com.ar, la radio de las buenas nuevas, en la cual a través de esta web estamos escuchando, ¿no es cierto?, a distancia muchas cosas que en otros tiempos no lo podíamos hacer. Hoy yo desde aquí, desde de esta Buenos Aires amada para nosotros, estamos en esta tarde dando la palabra de Dios, y quizás que allá en lo recóndito del mundo, en aquel rincón, haya alguien con internet donde pueda escuchar esta preciosa radio, que espero que sea de bendición para los hermanos y los amigos que necesitan escuchar palabra de Dios. Palabra sencilla, palabra explícita y como se dice, que refuerce el alma, el espíritu de aquellos que están caídos, que levante al caído, que transforme al debilitado, que le dé fuerzas al cansado, que le dé esperanza al desesperanzado. Esa es la misión de llevar el mensaje de la palabra. Antiguamente había que recorrer el mundo tomando aviones y aviones para poder ir a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy tenemos la bendición, hermano, de poder hacerlo a través de esta preciosa forma, digamos, para nosotros los cristianos, porque también hay cosas horribles que se ven en esta tecnología de última, de avanzada, pero nosotros la aprovechamos para bien. Amén, para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Mateo 5, hoy comenzamos Mateo 5, pero muy fuerte y hermosa esta palabra. Bueno, le doy gracias al Señor por estar aquí, un nuevo día. La hermana Lucrecia es la que le habla, soy de la Iglesia Nazareno de Lugano. Él me llamó para llevar el mensaje de su palabra. Él me marcó como maestra suya para llevar su mensaje. Él es el único que puede con su Espíritu Santo determinar y dar los dones y todo aquello que Él quiera darle, ¿no es cierto?, a sus hijos, según el corazón de cada uno y según lo que Él tenga preparado. Y nosotros aceptamos lo que Él nos dio. Quizás nunca lo pensamos, pero cuando viene Él y toca y llama, nosotros debemos obedecer el mandato de nuestro Señor. Así que vamos a comenzar con esta palabra y vamos a leer nada más que hasta donde yo quiero comenzar, que es la primera del Sermón del Monte, de las Bienaventuranzas, en el capítulo 5:5. Pero vamos a comenzar desde el 1 y después vamos a analizar esa palabra del 5:5. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, al cielo, al santo, al bendito, al Rey de Reyes y Señor de los señores, que hoy entre esta palabra en los corazones, Señor, traiga entendimiento, sabiduría, revelación,
para nosotros. En el nombre de Jesús, renueva nuestro espíritu con tu palabra, Padre. Renuévanos, renuévanos, fortalécenos, levántanos. Haznos sentir, Señor, el fuego de tu espíritu se manifieste de aquí a la distancia, donde esté, en el nombre de Jesús. Con este programa, Dios mío, que tú me le diste en llamarle La hora es, la hora viene. Santo es el Señor, poderoso es nuestro Dios. Bueno, Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después le dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren, a ver, son promesas a la obediencia, por supuesto, porque él dijo, abriendo su boca, bienaventurado, 3 veces bendecido, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En los pobres de espíritu sabemos que no es el pobre de la forma de vivir, de la forma de estar, ¿no es cierto?, en esta sociedad en la cual es menospreciado por su bajo nivel. No se refiere a ese tipo de pobreza, se refiere al humilde de espíritu, al que su espíritu lo deja en una condición en la cual puede ser llena por el Señor. Entonces, esos que su espíritu absorbe, ¿no es cierto?, toma esas bendiciones, esas palabras que el Señor está lanzando a través de este sermón, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, pero tiene que tener un pobre de espíritu. Amén. Ese es el que va a recibir todo lo que Dios, el Señor, quiera o tenga preparado para depositar en esa vida. Amén. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, que Él nos garantiza que cuando estemos pasando por esos momentos, muchos tristes, de pérdidas familiares, inclusive hemos perdido a nuestros padres, hemos perdido hermanos, yo en mi caso he perdido tíos, he perdido suegro, suegra, cuñados, amén, cuñadas. Uno siente dolor, porque uno es carne, es un cuerpo hecho con carne, con un corazón. Entonces uno siente el dolor y llora por esas personas que ama. Que el Señor no lo ve mal, porque dice, ellos recibirán consolación. O sea, que hay un tiempo de llorar, como dice Eclesiastés. Amén. Ese tiempo de llorar, que es un lloro que está contemplado por el Señor. Amén. Porque no es un lloro de capricho, de vanidad, por no lograr esto, por no lograr lo otro. No. Es un lloro que viene por un dolor, por un sufrimiento, por una pérdida. Entonces el Señor, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza que tendremos, que recibiremos consolación. Qué precioso que es nuestro Señor. Bendito sea Dios. Amén. Después, en el 5, nos da la otra promesa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A ver, ustedes se dan cuenta que lo que es ser manso es una persona que nosotros tendríamos que haber aprendido de él, porque él fue manso ante el mandato de su padre. Amén. Él fue manso con las rebeliones que le hacían, desprecios y todo lo que le hicieron. Es el ejemplo que tenemos de él, ¿verdad? ¿Por qué dice los mansos?
porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad no es ahora, la tierra por heredad es la que vamos a tener con Él después. Amén. Vamos a tener esa herencia donde vamos a poder llevar, quién sabe, yo me imagino cuando volvamos con el Señor, si el Señor así lo permite, en ese tiempo vamos a venir, vamos a predicar, vamos a alabar, vamos a cantar, no sé, yo me lo imagino todo una tierra limpia, santa, una tierra, como dice su palabra, que no va a haber maldad, no va a haber, el enemigo no va a poder atacar, no va a poder actuar por 1000 años, entonces eso va a ser una tierra de paz, amén, en la cual nosotros vamos a tener la libertad de poder expresar. Y el Señor ordenó que debíamos aprender de la mansedumbre. Y aprender la mansedumbre significa lo que Él dijo en Mateo 11:29, cuando Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta que encima tenemos otra promesa? Otra promesa, que si somos mansos y humildes de corazón, dice que hallaremos descanso para vuestras almas. El descanso de nuestras almas viene, hermano, cuando la paz del Señor toma el control de nuestra vida, porque se lo hemos permitido, porque le hemos creído, porque lo hemos recibido, porque dependemos de Él, porque somos humildes y hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, y no vivimos ya nosotros, como dice Pablo, sino que vivimos por Él y para Él, llevando su palabra, su mensaje, como hoy lo estoy haciendo yo, a donde se pueda alcanzar con su palabra bendita. Ese es el tener ese humilde corazón, y entonces nosotros podemos descansar, porque viene como promesa que nuestra alma será en descanso. Amén. Y dice después, otro punto por los mansos, que podremos deleitarnos. ¿Cómo podremos deleitarnos? En el Salmo 37:11 dice así, quedad en silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. O sea, que nosotros no debemos tener ni envidia, por supuesto, ni celos tampoco, ni nada que se le parezca. Ni siquiera tenemos que decir, a ver, ¿por qué ese es un mundano, es una persona malvada y triunfa en la tierra? Y nosotros tenemos quizás luchas, pruebas, todo esto, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está asegurando, que si nosotros quedamos en silencio, en vez de bla, 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 y cuestionar a Dios porque es aquel impío, está triunfando, y nosotros quizás estamos pasando tribulación y circunstancia, tenemos que aprender que tenemos que estar en silencio ante Jehová y esperar en Él. Y dice encima, no te alteres por motivo de esa persona que prospera en su camino, porque es un prosperar del hombre que hace maldades. Dios nos enseña, hermanos, sus caminos, pero se los enseña a los mansos. Amén. En el Salmo 25:9 nos dice algo, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Se dan cuenta, hermano? Que son promesas para aquellos que llevan estas reflexiones a su corazón y las toma como conducta de vida para poder recibir de parte de Dios lo que esperamos. Dios puede transformar a las personas, hermano, a las personas más iracundas que existan,
No, para él no hay parámetros. En Éxodo 2:12 tenemos algo y dice así: entonces miró a todas partes y viendo que no apareció nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Quién fue este? Moisés. Amén. En este momento Moisés todavía no había tenido el encuentro realmente quizás con Dios, porque si no, no hubiera matado al egipcio. Pero él estaba siendo preparado y tratado por Dios. ¿Amén? Y aquel varón Moisés, en número 12:3 nos dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, en ese momento, él tuvo esa falla. Como todo ser humano, no hay nadie que no haya fallado. El único que no falló fue Cristo. Amén. Pero después los hombres, aún siguiendo a Dios, fallan. Que no es pecar a lo mejor, es fallar. Él pecó porque hizo un asesinato, como el que dice, mató al egipcio. Pero estaba permitido por Dios, porque había un propósito. Es como que cuando en la guerra el Señor permitió que murieran tanta gente. No es por maldad, sino por un justo juicio de parte de Dios. Amén. Y solamente hay un punto importante. Con mansedumbre podemos disciplinar a otras personas. Es verdad, no se puede por la fuerza, no se puede con ironía, no se puede con egocentrismo, no se puede con dictadura, así decir, como decir, es así, se termina. No, con mansedumbre, porque muchas veces con esas pocas palabras podemos decir mucho más que mucho bla bla. Segundo de Timoteo 2:25 nos dice así, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás, mirá, todavía por si quizás, Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, que más allá de que ellos intenten predicarle con mansedumbre, si Dios no decide darle, concederle, que se arrepienta, no pasa nada. Así que ¿para qué? Guau, se va a hacer lío y hacer, porque si no, porque si esto, a veces de prepo parece que quieren convertir a la gente, muchos, y no es así, porque acá hay algo importante, que si Dios con su Espíritu Santo no toca esa alma porque no la tiene contada, entonces estás hablando al viento, porque no pasa nada. Pareciera que Dios tiene sus puntos clave, porque acá lo dice, puede que Dios le conceda que se arrepienta. O sea, que Él tiene que tocar el corazón para un arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es Dios, la verdad es conocerle a Él, conocer sus propósitos en nuestra vida y seguir el ejemplo. Incluso el Espíritu Santo actúa en mansedumbre. En Gálatas 5:22-23 lo dice bien claro, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que contra eso nadie te puede marcarte con un determinado de decirte no podés. Esto es la libertad
que Dios nos da con el fruto del Espíritu. El amor puede crecer, el gozo que podemos tener, la paz que el Señor nos entrega, la paciencia que Dios nos da también, nos enseña, con pruebas muchas veces, con luchas. El Señor prueba nuestra paciencia para esperar en Él. La benignidad, que es un fruto bendito, porque el ser bueno no es suficiente, pero el bondadoso, entregando el corazón en esa bondad, en esa mansedumbre y con templanza, mirá lo que te dice, templanza, ahí no hay peros ni para, con templanza. Templanza es tener temple en el carácter, en la forma de reaccionar, en la forma de contestar, en la forma de esperar, cómo esperamos en el Señor. Esa es la templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, nadie se puede oponer a estos benditos, pero benditos frutos que nos entrega nuestro Señor. Procurar esa mansedumbre, como habla en Mateo 5:5, es un mandamiento del Señor. No es, a ver, que si yo quiero. Es un mandamiento. Y para recibir las bendiciones y las promesas, debemos comenzar tomando este mandamiento. Procurarlo, dice. Procurar la mansedumbre es un mandamiento. El Señor nos dice en primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre, Dios te dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Te lo vuelvo a repetir. Mansedumbre es un mucho en esta palabra, que no es cortita, que es bastante amplia, pero abarca muchas situaciones para la vida del cristiano, porque la mansedumbre acepta la paciencia, la mansedumbre recibe el amor, la mansedumbre opera en la fe, la mansedumbre trae piedad porque te hace interpretar, porque el manso, el que está tranquilo en la fe, para explicarlo mejor, reposado en la fe y en la esperanza, Dios, y en santidad, Dios deposita estas cosas en el corazón. Trae la justicia para que no seamos injustos, para que entendamos lo que es el propósito de Dios en su camino, para obrar como hijos de Él. Amén. Después, en Mateo 5:8 encuentro algo también importante, que son la bienaventurados los limpios de corazón. Eso es otro mandamiento, digamos, pues son mandamientos del Señor. Porque dice que los limpios de corazón, ¿por qué? Porque el corazón humano tiene fallas. La naturaleza del hombre, hermano, es mala, es arrogante, es desanimada, es desprolija en sus emociones, en sus sentimientos. El corazón es traicionero, el corazón es voluble, es cambiante, o sea, no es bueno si no está Dios en el asunto. Entonces, en Génesis 6:5 hay algo que nosotros tenemos que ver, que Dios, que ve todo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo se hace la maldad? ¿Cómo el hombre opera en maldad? Porque es un corazón que no tiene a Dios, que no recibe con mansedumbre la palabra, no la bebe, no la
no la absorbe en su corazón para limpiarlo, sino que sigue sus propios caminos, sus propias concupiscencias, sigue sus pensamientos. Entonces él dice, y la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo lo que pasaba por la mente de los hombres, él lo está leyendo, él lo estaba viendo y lo ve actualmente también, hermano. No se le escapa nada a nuestro Dios. Amén. ¿Y qué dice después? Y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Y qué tenemos como para hablar del corazón? Y Jeremías 17:9 nos da una explicación y nos dice bien clarito, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso, mentiroso quiere decir, ¿no es cierto? Engañoso, embustero, falso, más que todas las cosas, perverso muchas veces, porque no tiene capacidad de mansedumbre, de humildad, de limpieza de corazón. Entonces, no es un corazón apto para Dios. Entonces, ¿quién lo conocerá? Y Dios lo conoce, solo Él lo conoce. El deseo, dice, es operado por el Espíritu Santo. En Juan 16:8 decían pues así, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entenderlo, porque lo que él hablaba no era entendible, ¿eh? No entendemos lo que habla, porque él decía, todavía un poco, amén. Y segunda de Samuel 12:7, esos corazones no estaban dispuestos a recibir todavía. Y segunda de Samuel 12:7 dice, entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey y sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fíjense, hermano, que qué engañoso que es el varón, el corazón del hombre, en este caso de David, ¿no es cierto? Porque él, Natán, lo descubre a David ante ese pecado tan grande en la cual él quiso hacer juicio sobre un pobre hombre, ¿verdad? Y cuando Natán le dice precisamente esas palabras, ese hombre eres tú, qué tremendo habrá sido para él ser desnudado, ¿no es cierto?, de esto. El deseo también tiene que venir no solamente como se puede mostrar un deseo de maldad en este caso, como fue el de David, como muchos que tuvieron ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, hasta que Dios trata con ellos, y bueno, el deseo de la purificación, que es un deseo que nosotros debemos anhelar. Salmo 51:10, acá ya David con un corazón muy arrepentido, reconociendo sus pecados, reconociendo sus malos caminos de lo que hacía, él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él reconoció que su corazón no estaba limpio, actuaba con la impureza de la maldad del hombre, actuaba con arrogancia porque tenía poder, actuaba con
con ese espíritu de dominio, porque él tenía ese lugar, pero no tenía ese corazón limpio. Y le dijo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bueno que es reconocer cuando nosotros venimos al camino del Señor que tenemos que hacer estas cosas, ¿verdad? Saber que tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pasada y buscar de sacar a luz todo aquello que a Dios no le agrada y entregárselo al Señor para que Él haga la limpieza realmente que tiene que hacer en nuestro corazón. Bendito sea Dios. En Juan 13:9 dice así, diera el fruto, bien, y si no, si este árbol dice no, bien, y si no, lo cortarás después. O sea, que si no damos un fruto bueno de todo esto, es un problema porque Dios dice que el árbol cuando no da fruto es cortado. Amén. Y nosotros somos el fruto de nuestro Señor. Somos el fruto de la vid, ¿no es cierto? Y el fruto tiene que ser bueno, agradable a Dios. Cuesta, hermano, no es fácil, pero cuando nos entregamos a Él y le entregamos nuestro corazón, con las luchas, con las pruebas y con todo lo que pasemos, tenemos la oportunidad del medio que Dios nos da para ser purificados. Y la purificación viene con la entrega de Jesús debido a la sangre. La sangre de Jesús, primer punto. En primera de Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que está en este mundo. Primera de Pedro 1:19 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación para vuestra alma. Otro punto importante, la palabra de Dios, Efesios 5:26, dice que es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra entra en nuestros corazones, por eso es importante escuchar el mensaje, escuchar la palabra y hacer que eso en nuestro corazón quede como grabado. Entonces, cuando vienen las circunstancias, tener el Espíritu del Señor que aflore con las palabras que Él nos promete, son promesas para las circunstancias en la cual nosotros tenemos que saber que la palabra nos purifica, nos quita toda mancha, toda cosa inmunda, porque nos hace reconocer que somos fallos y que necesitamos ser lavados por la sangre del Cordero para poder ser libres y poder ser guardados por Él, cuidados por Él para no caer. Amén, para no caer. Bendito sea el Señor. El objetivo de la purificación, ¿no es cierto? Primer punto es encontrarse con Dios. Si no hay encuentro con Dios, no puede haber purificación. En Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que el encuentro con Dios viene por nuestra obediencia, por nuestra mansedumbre que hemos recibido en todo lo que Él nos da, aceptando sus condiciones, sus estatutos, sus reglamentos, sus ordenanzas, porque Cristo acá en el Sermón del Monte tiene
como un testamento para nosotros. Tiene, como se diría, los mandamientos que Él nos exige para ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto, porque a través de esto somos limpios y recibimos de Él las bendiciones, recibimos la limpieza, recibimos la purificación, recibimos dones, recibimos virtudes, recibimos poder, recibimos autoridad, recibimos todo lo hermoso que el Señor prometió. Y bueno, y otro punto es presentarse santo, porque de la única manera, después de ser purificado, y presentarse santo e irreprensible delante de Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya estamos marcados por Él. Ya venimos con el sello de Él, que en cualquier momento de nuestra vida, Él sabe cuándo toca nuestra puerta para que nosotros le recibamos. Amén. Bendito sea el Señor. Después, otro punto importante es ser un pueblo de propiedad exclusiva de Él. Amén. Somos un pueblo exclusivo del Señor, comprados por Él. Amén. ¿Y cómo es esto? Tito 2:14 nos da una pauta. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y nos vuelve a hablar de la purificación. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio de Él, que le pertenecemos. Amén. Y celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. El Señor nos está recalcando que Él es celoso de ver en nosotros ese fruto de buenas obras. Amén. Muy importante, hermano. Que recibimos de la palabra, nos renovamos, nos fortalecemos. Amén. Otro punto importante, hermanos, la gran bendición de la purificación. Es una bendición ser purificado. Primero y principal es, como dije antes, ver a Dios. ¿Verdad? En Éxodo 33:20 el Señor dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Fíjense a dónde llega la pureza y dónde llega el ser humano a ser tan pobre en limpieza que no podemos ver el rostro de Dios. Si no fuera por el Señor, nosotros no tendríamos ni ahí el encuentro con el Padre. Él es el único que pagó el precio por esta situación, porque no teníamos entrada, como se dice. Amén. Poder encontrarse con Dios en oración, con alegría. Amén. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
Pero ¿por quién entramos en el lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. El altar santísimo es llegar al propio seno del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, por esta bendición que tenemos como hijos de Dios, que poder hablar con el Padre y saber que somos atendidos por Él. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue que rasgó ese velo que había entre Dios y los hombres por el pecado. Gloria al santo, al bendito, al precioso, al hermoso Señor nuestro Jesús amado. Otro punto importante es verlo en la gloria. También es importante en Apocalipsis 21:3, donde él dice: Juan, y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, ¡qué promesa! ¡Qué promesa, por favor! ¿Cómo podemos no tener en cuenta estas promesas? Es más que fundamental, es primordial recordar estas promesas de nuestro Dios. Amén. Y otro punto que también me llama mucho es, por lo tanto, prosigamos en la purificación. O sea que es un constante proseguir purificándonos. Amén. Y en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, está clara la palabra, limpiémonos de toda contaminación, de que es de la carne y de espíritu, perfeccionando en nuestra vida la santidad en el temor de Dios. O sea, que el temor de Dios es esa reverencia que tenemos que tener al Ser Supremo, por lo que nos da a través de Cristo, esa reverencia de temor que es el respeto, amén, a su palabra y poder ponerla por obra. Y ir, como dice acá, tener que persigamos, o sea, que no nos quedemos estancados, que sigamos perfeccionándonos. Amén. Muy hermoso esa palabra de la purificación. Después encontré otro punto que me impactó mucho también, es en Mateo 5:12, donde dice: ¿quiénes serán recompensados? Y hay puntos importantes para nosotros como hijos de Dios. Y son puntos que debemos cumplir. Amén. Porque si bien el Señor tiene un paquete tremendo de bendiciones y de promesas, también tiene sus exigencias. ¿Y cuál es el primer punto para recibir esa recompensa? Los que renuncian a sí mismos. Amén, como dijo Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en Cristo Jesús. Aleluya. Esa es la promesa que debemos nosotros responder, porque es para nosotros un mandamiento de parte del Señor. En Juan 12, 25 y 26 dice: el que ama su vida la perderá, y el que la aborrece a su vida en este mundo, dice, para vida eterna la guardará. Otro punto importante: los que sufrieron por causa de su nombre. Eso es muy importante. En el 5:12 nos habla, lo vamos a leer acá mismo en la Biblia, en el 5:12 nos dice así:
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Y Lucas 6, 22, 23 también nos dice algo. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y te desechen, vuestro nombre, dice, vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea, que te desechen a tu nombre, a tu persona, por la causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, dice, hacían sus padres con los profetas. Acá te lo recalca. Después están los que fueron probados. Para ser recompensados, también fueron probados por el fuego. Amén. Primera de Pedro 1:17 nos dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. En temor, durante el tiempo que estemos en esta tierra, de peregrinos, tenemos que tener el temor, porque ese temor nos hace retroceder antes de dar un mal paso. Ese temor reverente, como digo, a Dios, nos hace frenar un enojo, una ira, una pelea, una guerra, un montón de cosas, porque sabemos que Dios no está de acuerdo. Entonces, cuando entendemos este mensaje, sabemos cómo debemos comportarnos en este tiempo de vuestra peregrinación. Amén. En Daniel 3:25 dice así, y él les dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba la protección de Dios. Ellos dicen que no fueron ni chamuscados por el fuego. Cuando Daniel fue tirado en el pozo de los leones, dice que ellos eran 3. Y sin embargo, Dios mandó un cuarto, que seguro que era el ángel del Señor, que estaba guardándolos de ese fuego para que ellos no fueran quemados y destruidos. Amén. Los que velaron, es otro punto, velar, importante, hermano. Velar es importante porque nosotros, velando, tenemos la oportunidad de estar más cerca de Dios. Amén. Vamos a ir a Lucas, voy a ir a la Biblia, porque Lucas 12 nos habla algo sobre este tema. Lucas 12 dice así, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y después te dice algo que es hermoso en el 37. Amén. Y dice así, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirle. Y el último, el 38 que nos da, dice, y aunque venga
a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Los que admiraron también, dice, son los que reciben los bienes, que tienen los bienes recibidos. Amén. Primer punto, Lucas 19:13, dice así: y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Le dio esa oportunidad. Después, en 2 Corintios 5:9-10, dice así: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya mientras estaba en el cuerpo y estábamos ausentes en el Señor. Dios le da la recompensa a los administradores fieles también. Él no falla con sus promesas, hermano. Por eso tenemos que ser, ardientes en esas promesas. ¿Por qué ardientes? Tenerlas constantemente en nuestras bocas, para repetírnoslas a nosotros mismos, para que no venga el enemigo a querer engañarnos y a decirnos, bueno, pero Dios no escucha, o Dios no te va a responder ahora todo, porque Él no tiene, a lo mejor, digamos, las cuentas hechas para vos todavía. Todas esas cosas que debilitan al espíritu del hombre, cuando los administradores son fieles, reciben, porque dice 1 Corintios 4:2, y ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel, fiel. Y fiel es una palabra cortita, pero llena un montón de mandatos. Para ser fiel hay que rellenar un cuestionario, amén, para Dios. En Tito 1:7 dice también algo: porque es necesario que el obispo, ahí va para los pastores, para los que están a cargo de algo importante, que son los administradores de Dios en una iglesia, en un ministerio, que sean irreprensibles como administradores de Dios, no soberbios, que los hay y muchos, no iracundos. Fíjense en que Dios lo está nombrando, que también pueden ser esto, iracundos, o sea que hacen como ellos quieren, no prestan demasiada atención, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Son requisitos, amén, son mandatos que el Señor nos da para aquellos que tenemos un ministerio. Bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Después, en Primera de Pedro, Dios nos dice algo también. ¿Sobre quién? 5 del 1 al 4, vamos a leerlo. Y dice así, Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están dentro de vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. Es un mandato para los pastores, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están
a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Wow, qué palabra, hermano, qué exigencia de parte de Dios. Él nos da bendiciones, pero también nos da estas cosas. Amén. Bendito sea el Señor. En Mateo 6:4, vamos a leerlo. 6:4, tenemos algo también. 5, ya voy. 6:4. Dice así en Mateo 6:4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. En Marcos 9:41 nos dice también, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, que Dios te da te exige en una conducta, en una determinación, en mandamientos, en cosas que Él requiere de sus hijos, pero después te derrama la bendición en las promesas. Qué precioso que es lo que el Señor hace con sus hijos. Otro punto, lo que pierden los bienes por causa de Jesús. En Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aleluya. Y en el 11 de Hebreos también 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Ahora vamos a 2 de Corintios 9, desde 7 al 15. Por eso lo puse en la Biblia, lo marqué porque es largo. Amén. Y dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis, dice, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia en Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución
para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don infalible. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Precioso, 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 Señor. Esta palabra, cómo nos levanta, cómo nos da la fuerza para seguir, hermanos, con todo en este camino santo y bendito que Dios nos da. Aleluya, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Precioso nuestro Señor. Y ahora yo quiero leer algunas características de los creyentes. En Mateo 5:13 hay algunos puntos. Primer punto, como santos deben estar separados del mundo. Esa es una característica. Romanos 1:7 nos dice, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas 1:15, dice así, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el bien, él dice, cuando le agradó a Dios, él, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estas son características que tiene un cristiano. Como cristianos, ser semejantes a Cristo es una característica. No vamos a ser igual, pero tenemos que ser semejantes. En Hechos 11:26 dice así, y se congregaron allí todo el año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Amén. Tenemos otro que dice en Romanos 8:29, nos dice así Pablo en esta carta, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya, somos imagen. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice entre todos, entre muchos, pero no entre todos. O sea, que es un pueblo escogido, preparado de parte de Dios, con estas bendiciones y esta semejanza como cristiano, como las características de ser un creyente, realmente de Él. Tenemos que ser como sal, que pueda salar. Mateo 5:13 nos dice muy clarita esta palabra, donde nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera, hollada por los hombres. ¡Wow! Horrible, ¿verdad? Horrible. Después tenemos que ser como luz que brilla. En Mateo 5, pero en el 14, nos habla de esta manera, luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todo lo que están en casa. Amén. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta cómo nos compara? El Señor acá nos manda a comparar que tenemos que ser como luz del mundo, pero que dice que no se esconde
no es asentada bajo, sino sobre un monte, no es puesta debajo de la cama, el candelero, sino sobre, amén, para alumbrar. Y así tenemos que ser nosotros. Como carta de Cristo debemos ser legibles. Segunda de Corintio dice, vosotros sois, Segunda de Corintios 3:2, dice así, vosotros sois vuestras cartas, sois vosotros, escrita en muchos corazones. O sea, nuestras cartas sois vosotros. O sea, lo que traspasamos de los profetas, lo que viene de los siervos de Dios de la antigüedad, todos nosotros recibimos esa parte que somos cartas leídas, escritas, dice, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Somos cartas. Amén. Como luchadores debemos ser valientes. Es una característica. Y fuertes. Es una característica también que tenemos que tener los hijos de Dios. Como luchadores y valientes. Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme a Jehová, a Dios de balde? ¿Acaso teme a Jehová? Se le está, desafiándolo a Dios, pareciera. ¿A Dios de balde? El diablo sabe, es astuto, y sabe por qué le decía esas palabras a Dios. Como hijos, también es una característica. Ser obedientes. Primera de Pedro 13-15 nos dice así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a su superior, y a los gobernadores como por él, enviados como por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como hijos deben trabajar en la viña del Padre, otra característica del cristiano. Mateo 21:28 dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acordándose, al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios tiene esas características sobre nosotros, las pone. Cómo prepararnos también. Debemos llevar los frutos para el Señor. Amén. En Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seas así mis discípulos. Como testigo también es una característica, deben hablar del Señor. En Lucas 24:48 nos dice así, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Se dan cuenta? Como siervos deben estar, dice, a disposición del Maestro. Juan 13, en 14-17, nos dice así, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aleluya. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros, también hagáis. Y el 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es más que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis, ahí está, el secreto, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Conocer las cosas, tenéis que hacerlas. Y así recibiremos esas bendiciones, porque dice bienaventurado. También tenemos que saber que como peregrinos
debemos abstenernos de las cosas, de las pasiones principalmente de la carne. Primera de Pedro 2:11 nos dice, porque Él santifica a los que son santificados, de uno son todos, por el cual no se avergüenza Dios, o sea, no se avergüenza de llamarlo el Señor hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar aquí, porque ya me pasé de la hora. Vamos a quedar después para la última partecita que me gustó analizar, que es el modelo. ¿Qué es el modelo? Bueno, eso lo vamos a ver el lunes que viene y después pasaremos a Mateo 6. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Dios me los rebendiga. La hermana Lucrecia se despide hasta cuando escuchen el próximo lunes. La hora es la hora viene. Estamos de 16 a 17 horas. La iglesia del Nazareno de Lugano, en la cual pertenezco. Dios me los bendiga. Chau, chau.